Bendiciones, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde de hoy, miércoles. Damos gracias al Señor por una semana más que el Señor nos permite. Bueno, cuando hablo de una semana más, me refiero de programa a programa. Va corriendo esta semana y estamos en el mismo centro de la misma, agradeciéndole al Señor. Este ha sido un tiempo de oración, de ayuno, de recogimiento, de consagración. Yo diría hasta de preparación. Estamos viviendo en unos tiempos en que cada día, cada mañana, cada noche, cada instante debemos estar en ese autoconciencia o estado de alerta. Cuando hablo de estado de alerta es pendiente, mis amados, de los tiempos que estamos viviendo, del cumplimiento de la palabra dada por el Señor a través de su palabra, y eso lo estamos viviendo. Y este tiempo que hemos sacado de oración, de ayuno por 21 días, el cual estaremos cerrando el domingo 23, y en ese domingo que se celebra el día de Pentecostés, desde ya estamos preparados para recibir lo que el Señor quiera compartirnos. Día a día el Señor nos da su palabra de vida, pero estamos con esa expectativa de cuando llegue el domingo, en esa magna celebración donde muchas congregaciones, muchos hermanos y hermanas se unen en este tiempo de recogimiento para escuchar atentamente la voz de Dios, para que la visión sea aclarada o clarificada para lo que vamos a continuar haciendo, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, pero en la dimensión espiritual al servicio de lo que el Señor quiera hacer o decirnos durante este tiempo y prepararnos. Por lo tanto, les comparto hoy en estas cápsulas de neuroteología cristiana de la Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico, cuyo fundador y director es el doctor Héctor Colón. Estas son estas cápsulas que estamos compartiendo, y hoy precisamente quiero compartirles principios espirituales de nuestra relación con el Espíritu Santo. Principios espirituales que debemos tener presente, que debemos considerar dentro del contexto de la neuroteología cristiana, en este tiempo de entrar en cosas nuevas en el Señor. Bien dice su palabra en 2 de Corintios 5, 17 y 18. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. Dice, ha comenzado, por lo tanto es de manera progresiva. Y todo esto es un regalo de Dios. Esta en la Nueva Traducción Viviente dice, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Por lo tanto, primero se da un proceso en nosotros de manera interna para compartir de ese testimonio transformacional por el Espíritu Santo en nuestro interior. Compartimos con otros esa tarea de reconciliar a la gente con Él. Y el apóstol Pablo, que es el que escribe esto, dice en Romanos capítulo 2 y versículo 2, que tanto conocemos, pero quiero leérselos en esta versión. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y hemos aquí enseñado, hemos repetido y hemos compartido de acuerdo a los principios de la neuroteología cristiana, que toda transformación, todo cambio inicia en el terreno del pensamiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando a nivel de pensamiento, es que se da esa dinámica de analizar, donde entra la revelación de Dios en formas de pensamientos a nuestra vida. Y ahí el proceso de arrepentimiento y esa metanoia, como se le conoce, que se da ese cambio, esa transformación,
a nivel de pensamiento, cambio de mente. El nuevo nacimiento también se da en el terreno de los pensamientos. Por lo tanto, cuando hablamos del terreno de los pensamientos, no es un asunto separado del espíritu, no es un asunto separado del alma, porque es precisamente desde el nivel de la corteza cerebral, la parte frontal, donde se da esa dinámica de pensamiento. Lo que es el alma es lo que conocemos como el sistema límbico, donde se da esa respuesta de emociones, donde se cambian, se modifican, se transforman. Y es precisamente en el cerebro donde está ese tronco encefálico que conecta con todo el resto de la biología a través de ese sistema nervioso central periférico. Todo nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo convergen ahí a nivel del cerebro. Por lo tanto, cuando dice aquí, dejen que Dios transforme su vida en una nueva manera de pensar, es lo que decíamos la pasada semana: pondré coherencia entre pensamiento y conducta. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Por lo tanto, esa dinámica, como mencioné en el versículo anterior, el nuevo nacimiento, primero cuando quien nos redarguye es el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo, quien nos lleva a arrepentimiento, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo es el que comienza a transformar nuestras vidas desde nuestra manera de pensar, la respuesta emocional y las conductas a las que nosotros respondemos por el contenido de nuestros pensamientos. Y Pablo entendió esta verdad profunda por revelación de Dios mismo. Por eso siempre digo y hoy afirmo que la neuroteología cristiana es la evidencia científica de la teología del apóstol Pablo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene a hacer su obra en nuestras vidas, es portador del pensamiento de Dios. El Espíritu Santo prepara el terreno de mis pensamientos para dar lugar al pensamiento de Dios, sus intenciones, sus motivaciones, sus planes más sublimes y sagrados, su propósito, la misión que tenemos que cumplir. El Espíritu Santo es portador de ese pensamiento de Dios. Por eso Pablo dice que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Su obra de regeneración en nuestras vidas incluye de forma suprema el cambio de nuestros pensamientos para que nuestras decisiones, emociones, lenguaje, comportamiento, planes y acciones cambien. Debe cambiar primero nuestros pensamientos. Para que nuestras emociones sean sanadas, primero nuestros pensamientos tienen que ser transformados y renovados por el Espíritu Santo. Para que nuestras conductas se modifiquen, primero tiene que ocurrir algo a nivel del pensamiento, que es donde se desencadena todo el proceso. Por lo tanto, el domingo que estaremos celebrando, conmemorando ese gran día de Pentecostés, pues yo quiero darte una nueva óptica mucho más amplia de lo que hasta ahora quizás hayas tenido en una experiencia de un bautismo y de hablar otras lenguas, en este caso la experiencia, lenguajes, idiomas, pero también esa investidura de poder que hemos hablado aquí en otras ocasiones, de las cuales recibieron aquellos discípulos y está al alcance de todos nosotros los que hemos creído. Pero esa experiencia
de investidura de poder primeramente traía un cambio interno en aquellos que estaban perseverando en el aposento alto. Por lo tanto, el Espíritu Santo primero viene a hacer un cambio interno en nosotros para impactar a nuestro alrededor. Por lo tanto, los pensamientos que reciben la revelación que viene de Dios son marcados por sus promesas y se vuelven prominentes y trascendentales, envolviéndonos en un ambiente sublime y celestial. Y dado que esto ocurre a nivel del cerebro, ese contenido es comunicado a las diversas estructuras del cerebro. Primeramente, la amígdala cerebral en el sistema límbico, que activa las emociones, el hipocampo, que se encuentra en el sistema límbico, el que guarda las memorias, el aprendizaje, el tálamo, que distribuye a todo el cerebro la actividad electroquímica que genera tales pensamientos, y el hipotálamo en el sistema límbico, que traduce toda esa actividad en procesos hormonales químicos para el resto de los órganos y las células. Ve cómo desciende. Mire, cuando el salmista decía sobre esa unción fresca que desciende, el pensamiento de Dios colocado en el terreno de nuestros pensamientos, ahí con lo que con el apóstol Pablo llama la mente de Cristo, y va descendiendo desde la corteza cerebral en la parte frontal y va impactando todo ese sistema límbico y toda la complejidad de ese sistema. Y va descendiendo a través de ese sistema nervioso central y periférico. Toda esta biología queda impregnada, impactada, transformada por ese pensamiento de Dios, de propósito, de promesa, de palabra de Dios, de su pacto eterno en Cristo Jesús, en esa revelación que viene en lenguaje de pensamiento. Mire, todo nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo siendo transformado por el Espíritu Santo, que es el que conoce los pensamientos más íntimos de Dios. Como bien dice Pablo, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que mora en él? Asimismo, ¿quién conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios conoce, mas a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo para conocer y entender. Por lo tanto, de la interacción de todo este proceso es que se fundamenta nuestro propio proceso espiritual. Por eso dice la palabra: conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Porque esa verdad revelada, entendida en el terreno del pensamiento, pero por medio del Espíritu Santo, que es el que trae la revelación y el entendimiento, transforma nuestro ser. Conocer la verdad de Dios es lo que más ha de activar el cerebro, porque procesar fisiológicamente esa verdad que es espiritual, trascendental y eterna, es a lo máximo que se expone nuestro cerebro. Pero gracias a las memorias que se guardan en nuestro hipocampo de estas experiencias decisionales y sus efectos duraderos, es que podemos permanecer viviendo constantemente en nuevas cosas. Ese nuevo nacimiento, como bien dice, las cosas viejas pasaron, pero cosas nuevas se están dando. Es en esas experiencias donde permanecemos viviendo asuntos nuevos en nuestra vida espiritual. Y todo este efecto crea
nuevas conexiones celulares que nos garantizan poder vivir el resto de nuestras vidas fundamentados en las convicciones derivadas de esas experiencias trascendentales. Amados hermanos y hermanas, necesitamos del Espíritu Santo para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos y para llegar a hacer todo para lo cual Él nos llamó. Nuestra necesidad más profunda y urgente siempre debería ser tener experiencias profundas con el Espíritu Santo. No podemos ver al Espíritu Santo como un simple accesorio en nuestra vida cristiana o como una experiencia pasada o como una experiencia de una sola vez en la vida, en la conversión o el bautismo. No, mis amados hermanos, el grande propósito del Espíritu Santo es renovarnos continuamente hasta lograr transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo, su carácter, su vida, su mente, implantando la mente de Cristo en nosotros a través de cada pensamiento. Lo cierto es que llegamos a ser lo que contemplamos, es decir, mientras más tiempo estamos ahí en intimidad, a solas con Dios, más nos pareceremos a Él. Quiero compartirte en esta tarde e ir resumiendo. Los misterios y la verdad de Dios están escondidos en sus pensamientos. Bien dijo el profeta inspirado precisamente por el Espíritu, los pensamientos de Dios son más elevados, los caminos de Dios son más elevados. Por lo tanto, los misterios y la verdad de Dios están escondidos en sus pensamientos. Por lo tanto, no necesitamos adivinar lo que Él tiene en sus pensamientos, porque sencillamente el Espíritu Santo nos quiere revelar esos pensamientos. Pero para que el Espíritu Santo nos revele esas verdades, esos pensamientos, Él debe convertirse en el todo de nuestra existencia. Pablo dijo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, en la vida espiritual tenemos que estar recibiendo, viviendo y adaptándonos a las unciones nuevas del Espíritu Santo, a los movimientos frescos del Espíritu, a las manifestaciones renovadas de su Espíritu, a las inspiraciones diarias, al poder desconocido, respuestas insospechadas, comuniones santas, recibir y entrar en esas nuevas dimensiones del Espíritu, porque he aquí, Él está haciendo cosas nuevas constantemente para nosotros, porque en Él todo está hecho, todo es. Por lo tanto, el aprendizaje espiritual se da dentro del contexto del cambio de nuestros pensamientos. Estos adquieren virtudes, destrezas, comprensión espiritual, madurez para el control y administración de las emociones, el tiempo, los dones,
los talentos y los recursos con los cuales hemos sido bendecidos por Dios. Por eso dice Pablo en Efesios 4, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad, el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir, cuando nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, se transforma la vida entera. Si no ocurre la renovación del entendimiento, no podrá darse ni el aprendizaje ni la transformación espiritual. Aprópiate de esta palabra, hazla tuya y vamos a entrar a lo nuevo de Dios para este tiempo, en medio de todo lo que nos ha tocado vivir, el cumplimiento de las señales y todo lo que estamos enfrentando día a día. La invitación de Dios es entrar a su presencia y disfrutar lo nuevo que Él tiene reservado para nosotros en este tiempo. Entremos a lo nuevo de Dios y renovemos nuestra manera de pensar. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por estas investiduras nuevas, unciones frescas, Señor, que tú has reservado para este tiempo. Esta llenura nueva del Espíritu para agudizar nuestras percepciones, Señor, para restaurar nuestra percepción espiritual y nuestros sentidos en el terreno de lo espiritual, para ver lo que tú estás viendo, escuchar lo que tú quieres decir, capacitarnos para responder a las instrucciones, al consejo, a la sabiduría, al conocimiento y la ciencia tuya en este tiempo, viviendo vidas consagradas, entregadas al servicio de la misión que tú nos has delegado para el cumplimiento de tu propósito, que tu nombre sea puesto en alto y podamos alcanzar las vidas que nos ha tocado alcanzar y llevarlas a la reconciliación contigo. En tu nombre oramos y te pedimos que tú renueves las fuerzas de mis hermanos y mis hermanas y los prepares para entrar, Señor, a las nuevas dimensiones del Espíritu en este tiempo. Oramos en tu nombre, Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Sean todos y todas bendecidos y bendecidas.